Bueno, les damos la bienvenida a todas las audiencias de la casa editorial El Tiempo en Facebook, en Twitter, en YouTube, en la página deltiempo.com, a este debate, este Facebook Live que hemos querido hacer con uno de los partidos más importantes sin duda del espectro político, que es Cambio Radical, un partido que nació pues con algunos galanistas y otros líderes, sobre todo de Bogotá, hace varios años y que ha venido pues cambiando un poco de piel y que hoy en día tiene a dos influencias muy grandes dentro de este partido, de las cuales queremos hablar con nuestros invitados, a los que les damos la bienvenida. El representante José Daniel López, que fue fórmula del senador Rodrigo Lara aquí en la capital de la República. Representante, buenas. Juan Francisco, gracias por la invitación a usted, a la Casa Editorial Tiempo y a mi compañero César, un saludo muy especial. Y el representante César Lorduy, elegido en el departamento del Atlántico, también representante de Cambio Radical. Representante, buenas tardes también. Buenas tardes, Valbuena, buenas tardes, mi amigo Daniel y compañero también de la Cámara y del Partido Cambio Radical. Y me pareció en esa introducción tan larga que hiciste sobre todos los lugares en el que nos van a ver, que me recordó un cuento de David Sánchez Julião. ¿Cuál es el cuento de David Sánchez Julião? ¿Qué decía? Decía, buenos días América, estés donde estés. América era la novia. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ahí, como les decía, en este momento Cambio Radical vive una influencia de dos fuerzas, sin lugar a dudas. Lo dicen muchos sectores políticos, lo dicen off the record o a baja voz muchos congresistas y mucha gente en la costa también. Y es la influencia de Germán Vargas Lleras, que ha sido su jefe natural en los últimos años, y la influencia de los Char también. Yo no les voy a apuntar a ninguno de los dos, ¿sí? Si eso es verdad o mentira, porque estoy seguro que me lo van a negar. Y que todos son amigos, y que todos son se hacen chistes y bromas, y se dan la mano y se dan abrazos, ¿no? Cuando muchos congresistas y muchos sectores políticos dicen lo contrario. Pero yo sí les quiero preguntar, doctor Lorduy, para empezar, ¿cómo conviven en Cambio Radical la gente que es cercana a los Char y la gente que es cercana a Germán Vargas Lleras? De maravilla. Ajá. Magnífico, espectacular. Ajá. La única diferencia es que quizás mis amigos del interior son menos expresivos y nosotros somos un poco más abiertos, Ajá. pero esa combinación es perfecta. Ajá. Y por el contrario, no solamente es una relación de amistad y no es solamente una relación política, sino que con el transcurso del tiempo, acuérdate que la Cámara y la mayoría de nosotros somos nuevos, de 30 representantes, 22 son nuevos, todos los eventos que se han realizado nos han integrado también como personas. Y eso es una fortaleza. Bueno, doctor Lorduy, pero para nadie es un secreto que la familia Char tiene influencia en muchos cargos de elección popular en la costa, ¿sí? ¿Ahí cómo se maneja eso en el interior de Cambio Radical? No, yo quiero recordarte que Voluntad Popular, que era el movimiento político de Fuad Char, se fusionó, es el jefe mayor. Se fusionó con Cambio Radical. Y desde ese momento nosotros somos Cambio Radical. Nosotros los cercanos a los Char. Nosotros todos los que éramos de Voluntad Popular. O sea, el partido de los Char. En el Caribe. Y ahora somos Cambio Radical. Ajá. Y seguiremos siendo Cambio Radical. Y estamos en Cambio Radical. Y Germán Vargas es el líder natural de todos nosotros. Bueno, para que vean que lo que estaba yo diciendo al principio no es mentira. Representante José Daniel, le hago la misma pregunta. ¿Cómo conviven en Cambio Radical los congresistas que son más cercanos a Germán Vargas Lleras y los congresistas que son cercanos a los Char? En el caso suyo, pues obviamente más cercano a Germán Vargas Lleras. Pues vea, Juan Francisco, lo primero que yo debo decir es que creo que todos somos cercanos a Germán Vargas. Y los partidos, no solo Cambio Radical, todos los partidos políticos en Colombia son partidos de tendencia. Dentro de Cambio Radical hay unos que son más cercanos a la Casa Char, otros que son más cercanos al senador Germán Barón, otros más cercanos al senador Rodrigo Lara, otros a otros congresistas, otras tendencias. Pero ¿qué nos une? Uno, ya lo decía César, camaradería, amistad, cercanía. Número dos, un consenso absoluto en que reconocemos a Germán Vargas Lleras como nuestro jefe natural. Y esto no lo digo por el discurso, porque sea la respuesta que debamos decir. Simplemente lo digo con sustento en hechos. La gran mayoría de las decisiones que ha tomado Cambio Radical, la presentación de los 17 proyectos de ley de reforma constitucional, las decisiones sobre la interlocución con el gobierno, las decisiones sobre mesas directivas, sobre conformación de comisiones el año pasado se tomaron por
consenso en un partido Entre todos los dividido, congresistas. como ocurre en el caso de la U, por ejemplo, Ajá. se hacen votaciones y hay vencedores y vencidos. Acá no hay decisión dentro de Cambio Radical en su gran mayoría que no termine tomándose por medio del mecanismo del consenso. Y eso Bueno, creo que es muy elocuente. Y digamos, se dice mucho, pues indudablemente que hay una jerarquía muy grande de Germán Vargas Lleras como jefe natural que ha sido del partido en los últimos años. ¿Cómo es esa jerarquía? ¿Cómo la aplica él? Él les da una línea, les dice, mire, esto lo vamos a votar así, asá. ¿Cómo maneja él esa jefatura natural? Pues vea que una cosa este es mi primer periodo en el Congreso, y algo que me ha llamado poderosamente la atención es la forma en la que Vargas ejerce el liderazgo. Lo primero es que ¿Y es un cómo liderazgo fácil de ejercer por el recorrido y el conocimiento que él tiene. Cuando usted es un congresista nuevo y tiene al frente un tipo que fue ministro del Interior, ministro de Vivienda, concejal de mi ciudad, en este caso senador, vicepresidente, y ha Ministro tenido de todo el Justicia. éxito que ha tenido, pues usted le cree, por lo menos. Y segundo, el liderazgo que él ejerce no es un liderazgo basado en autoridad, sino es basado en esa credibilidad. De hecho, en las reuniones de bancada, las palabras que uno más le oye decir a Vargas es: ¿ustedes qué opinan? Les sugiero, les aconsejo, decidan ustedes. Y así lo hace permanentemente. Ahora, al final, a uno le preguntan, oiga, ¿usted qué opina de un consejo de Germán Vargas? Pues yo creo que lo más inteligente, sin duda, es escucharlo y atenderlo por la experiencia que él tiene. ¿Y por qué es el jefe natural del partido? Claro, pero sobre todo resaltando lo natural más que lo jefe. Ajá, ajá. Dígame, doctor Lorduy, una pregunta. ¿Cómo es la relación entre Germán Vargas Lleras y su amigo Fuad Char? Espectacular, excelente. Son amigos personales, Ya. pero además están identificados en la mayoría de los puntos relacionados con los temas que le preocupan al país. Y esa es una relación que uno ve, observa y se evidencia. Estuvimos en Popayán, Sí. ahí estuvo don Fuad Char. En el primero de los foros que hicieron con las bases de Cambio Radical sobre el plan de desarrollo. Ahí estuvo, nos acompañó, Ajá. se trasladó desde Barranquilla Sí. hacia un lugar que es bastante lejano. Claro, claro. Y Bueno, pero eso entonces cuéntenos, por ejemplo, ese día qué pasó. Llegaron, se saludaron, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo se hablan? llegaron, se saludaron, se abrazaron, almorzaron, conversaron y conversaron con nosotros. Ah, pero ellos dos conversaron aparte, personalmente. Permanente, y no solamente conversaron por aparte, sino que también permanentemente conversan por teléfono. Pero no nos olvidemos algo. De acuerdo con los estatutos del partido, el partido tiene fundamentalmente 5 que hacen parte del comité central del partido. Ajá. Una de esas ¿Son personas... como los 5 directivos? Sí, claro, ese es el comité central del partido. Ya. Y una de esas personas es Fuad Char y la otra persona se llama Germán Vargas. Ajá. En consecuencia, ahí está otra evidencia de que efectivamente esto es una sola actividad. Bueno, usted de Barranquilla, amigo de los Char, ¿cómo fue ese cena? Fue que usted me dijo que hubo, ¿no? Sí, Hace cena, como un cena. par de semanas allá Sí, entre claro. Germán Vargas y Fuad Char. ¿Cómo fue esa vaina? No, eso es una cena que se convocó o surgió de forma espontánea en una reunión de bancada. Germán dijo, vamos a tener una cena con Fuad en Barranquilla. Y están invitados todos los congresistas de la región Caribe y no faltó absolutamente nadie. O sea, fue ellos dos y la bancada Caribe. Y la bancada Caribe, y esa bancada Caribe allí no solamente con cena, sino que acompañado con un aperitivo interesante en las horas de la noche, permitió que habláramos de diferentes temas. Punto central, Plan Nacional de Desarrollo, y el segundo punto, sencillamente, cómo está tu hijo, cómo está tu esposa, es decir, Hablan de cosas personales también. Claro, es una es que fue una cena para eso. O sea, Tú no invitas- uno podría decir, doctor Lorduy, que eso fue un encuentro de Germán Vargas Lleras con la bancada de los Char. No, fue un encuentro de Germán Vargas Lleras con la bancada de la región Caribe que pertenece a Cambio Radical en la casa de Arturo Char. Ajá. Que ese es el otro detalle, ¿no? Fuad Char, uno de sus hijos, Arturo Char, es senador creo que ya por 2 ocasiones, ¿no? Por tercera ocasión. Por tercera. En diferentes periodos, sí. Perfectamente. Y yo soy la fórmula de Arturo Char. Ah, usted fue fórmula. Sí, yo soy la O sea, fórmula. ustedes eran del partido este que decía usted ahorita de voluntad. De voluntad popular. Voluntad popular. Sí. Ah, bueno. Representante José Daniel, ¿y cómo viven ustedes aquí en el interior, o las personas que no son de la costa,
Ese tema ahí de los char y de la bancada costeña, ¿qué opinan ustedes de eso? No, pues con total tranquilidad y con total naturalidad. César, por ejemplo, es mi compañero en la comisión primera, no solo de comisión, sino es mi compañero de pupitre. Yo estoy sentado al lado izquierdo de él, tenemos la mejor relación, trabajamos en equipo para la elaboración de determinados proyectos, nos ponemos de acuerdo para votar. Yo de algún modo sí, lo digo, usted de algún modo lo anticipaba al comienzo, pero lo debo decir genuinamente, esa distinción que a rato se ve en la opinión pública, que oiga, acá están los de los char, acá están otros, yo no lo siento tan así, porque de hecho yo lo que siento es que es un partido que tiene tendencias. Que sí, que está la casa Char, claro, que estamos otras tendencias, por supuesto, pero que al final del día, en la labor legislativa, en la cotidianidad, lo que uno ve es, número uno, absoluta tranquilidad, armonía, y número dos, el reconocimiento unánime de un jefe natural, que es Germán Vargas. Bueno, pero entonces fíjese, porque usted nos dice una cosa que me parece que es muy importante. Entonces sí existen esas dos tendencias en Cambio Radical. Yo creo que no son dos, yo creo que existen varias tendencias. ¿Y cuál es la tercera? Lo decía al comienzo, está la Casa Char, hay unos, por ejemplo, que hicimos fórmula con Rodrigo Lara, que trabajamos en equipo especialmente, hay otros que hicieron en fórmula, por ejemplo, con el senador Germán Barón, hay un senador que es Carlos Germán Barón fue el que llegó a Cambio Radical con Germán Vargas Lleras. Claro, y es muy cercano. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que usted empieza a armar el mapa y empieza a encontrar que hay más que tendencias en el sentido de distinción, de distancia, sí hay grupos y hay equipos, pero a la hora de tomar las decisiones, a la hora de convivir dentro del Congreso, lo que usted siente es armonía y unidad. Tomar una decisión generalmente deriva en un consenso, no es difícil llegar a decisiones. Le pongo un ejemplo. El doctor Vargas tomó la decisión y nos solicitó que le permitiéramos sustraerse de la interlocución del día a día con el gobierno nacional. Eso pasó hace 2 o 3 semanas. Hace unas 3 semanas. Y dijo, yo lo que le sugiero es que designen unos voceros. Como bancada estuvimos de acuerdo, escogimos 6 voceros, entre ellos estoy yo, y fue una decisión que no requirió una votación. Simplemente algunas personas postularon algunos nombres y el tema salió naturalmente. Estoy seguro que eso, en un partido que no esté así de unido, termina siendo un proceso que termina en una votación, que termina generando un ruido enorme. Acá fue una decisión que tardó César 5, lo sumo 10 minutos. Claro, obviamente. Pero yo te quiero resaltar algo. Dígame, un partido político no es sino la sumatoria de pensamientos. Eso es muy difícil de obtener, ¿verdad? Y siguiendo lo que expresaba mi amigo Daniel, en el partido hay tendencias y hay corrientes. Por ejemplo, frente al tema de las redes sociales, hay gente que es partidaria de regularlas y hay gente como yo, por ejemplo, que considera que eso debe mantenerse la libre expresión de los ciudadanos. Pero en el momento, y ese simplemente es un ejemplo, pero en el momento en que asumimos la posición pública, todos actuamos en una sola línea. Entonces esa tendencia se mantiene. Doctor Lorduy, pero bueno, usted dice una cosa que para muchos teóricos puede ser cierta, es decir, que un partido es una confluencia o una unión de pensamientos. Sí, claro, pero esa es la definición de un partido político. Un partido político también es un grupo de políticos que se unen en busca del poder. Sí. No, el partido político tiene que tener una vocación de poder, o si no que se meta a ser una entidad de beneficencia. Perfectamente, sí, claro. Perfectamente. Sí, claro. Perfectamente. Entonces, en este momento que están empezando el tema de las elecciones regionales en la costa, que es su región, ¿cómo están manejando los char allá el tema de los avales? Lo va a manejar Cambio Radical. El partido tiene unas estructuras, tiene un comité central departamental, tiene unos comités municipales, locales, etcétera, etcétera. Y hay un proceso que viene adelantando el partido y inicialmente es un proceso en Bogotá en el cual las personas mandan su documentación a través de las redes internet y se verifican los requisitos y se hacen unos filtros que incluyen las averiguaciones absolutamente, sobre todo relacionadas con esa persona y posteriormente los directorios entregarán los avales. Bueno, pues entonces yo aquí le pregunto una cosa y le extiendo también esa pregunta al representante José Daniel. Hay una vieja costumbre en Cambio Radical que dice que los senadores más votados en cada región van a tener influencia en la entrega de los avales en esa región para muchas alcaldías, consejos, asambleas. Y el senador Arturo Char tuvo una votación enorme en la costa. La quinta en Colombia. Y la quinta en Colombia. La quinta en Colombia. Entonces usted me está diciendo aquí, le está diciendo a la gente, sí, claro, ¿sí?, que los Char no van a tener absolutamente ningún tipo de influencia en los avales en la costa. El Partido Cambio Radical, uno de esos dignatarios más importantes en la región Caribe es el senador Arturo Char. Claro,
y él, que es apellido Char, Sí. que es del partido Cambio Sí. Radical, obviamente que tendrá O sea, injerencia. no se va a meter para nada. No, Ah, sí. obviamente que tendrá Ajá. injerencia, pero como miembro o parte del comité directivo del partido en el departamento del Atlántico y en Barranquilla, igual que yo, igual que otros compañeros míos de bancada y también otros compañeros de Senado. Claro, porque es que el aval lo da Cambio Radical, no lo Char. Claro, obviamente ese Pero- ese pero es el con la partido. influencia de Sí, él. pero ahí está el senador Díaz Granado y ahí también está el senador Sabaraí. Nosotros en Barranquilla y en el departamento del Atlántico sacamos 3 senadores. Pero el senador Sabaraín es cercano a los Char o a Germán Vargas. No, el senador Sabaraí es del partido Cambio Radical. Sabía que me iba a contestar eso. Y bueno, y en el caso del resto de regiones del país, que no es la costa, ¿no? Donde va a tener, según lo dice el representante Lorduy, influencia a el senador Arturo Char, ¿cómo van a manejar el tema de los avales para estas elecciones que vienen? Pues vea, lo primero es entender qué significa un candidato de cambio radical. Un candidato de cambio radical debe entender que la política no es solamente para debatir problemas, Sí, sino también y principalmente para solucionarlos. sí. Entonces buscamos para alcaldías, para gobernaciones, gerentes públicos, gente capaz de dar resultados. Sí. Dicho eso, por supuesto que los parlamentarios, y no solo los parlamentarios, sino también diputados, concejales con buenos resultados, con hojas de vida que mostrar, van a tener una incidencia en el proceso de avales, con algo en lo cual vamos a ser absolutamente claros, y ese es un tema que se va a tratar en Paipa, en el retiro que tenemos el próximo viernes. 10 y 11, una cosa de Es esa, el ¿no? viernes. 8 y 9. 8 y 9, eso. Y es filtro absoluto, con personas que tengan dificultades jurídicas o incluso más allá de las dificultades jurídicas, incluso dificultades reputacionales. Ya. Y que haya incidencia de los parlamentarios, claro que sí, es que quienes conocen los liderazgos, quienes conocen el territorio, son los parlamentarios Claro. o los excandidatos o las personas que tienen una labor política en las regiones. Eso Bueno, no tiene por qué bueno, ocultarse. Pero no tiene nada de malo. fíjese que esa ala también tiene sus senadores. Germán Barón fue uno de los más votados, según el representante Lorduy. Sabaraín no es ni de los Char ni de Germán Vargas, sino es de Cambio Radical. Ahí hay otros senadores también que van a tener influencia en otras regiones. Todos. Entonces hay una repartición de poder. Pues yo creo que hay unos liderazgos regionales. Cambio Radical es un partido estructurado desde lo regional y naturalmente sí, hay unos liderazgos regionales que van a incidir en el tema de los A avales, influir. pero lo importante, con filtros, para que no se nos cuelen personas que después le hagan daño a la reputación del partido. Y Cambio Radical ha tenido algunos problemas en el pasado en ese sentido, ¿no? Claro, somos un partido que aprende las lecciones y que ha enfrentado problemas que han sido comunes a absolutamente todos los partidos en Colombia, y la garantía que damos es los mayores, los más rigurosos filtros para tener a los mejores candidatos a los distintos cargos de elección popular. Pues bueno, quiero que ahorita me den una conclusión, pero bueno, yo creo que ha sido bastante interesante esta charla en un sentido, y creo que ustedes estarán de acuerdo también. No hay nada de negativo en que un partido político tenga dos influencias, como sucede en el caso de Cambio Radical, donde hay un sector que es más cercano a Germán Vargas Lleras y otro sector que es más cercano a la Casa Char. Eso pasa en todos los partidos, no tiene nada ni de raro, ni de malo, ni de nada de esas cosas. Pero ya después de la charla de hoy, pues parece ser que entonces sí lo empiezan a aceptar un poco, en el sentido de que así el paraguas sea el nombre de Cambio Radical, sí hay una influencia de los Char, doctor Lorduy, o una tendencia de gente cercana a los Char. Y representante José Daniel, sí hay una tendencia varias, cercana a Germán Vargas Lleras. Hay varias ¿Qué ten- responden ustedes a eso, No, doctor Lorduy? hay varias tendencias dentro del partido, ya lo decía Daniel, y hay varias corrientes ideológicas también dentro del partido. Acuérdate que este es un partido que tiene color azul, color rojo y color blanco, ¿ok? Pero lo que fundamentalmente... ¿Y eso qué quiere decir? Que hay personas que pueden tener ideas menos liberales que otras. por ejemplo. Ajá, ya. Pero lo importante de esto es que somos un partido, tenemos un proyecto de poder, Sí. y ese proyecto de poder lo estamos ejerciendo a través de la actividad legislativa. Ya presentamos 17 proyectos Sí. y vamos a seguir presentándolo. Cuando usted dice estamos es Cambio Radical, ¿no? Claro, cambio radical. Y como cambio radical, si hay tendencias, reconocemos liderazgos regionales y nacionales, pero el partido es uno solo y como tal, todos vamos a actuar en ese mismo sentido. Y representante José Daniel, ¿qué dice usted?
Bueno, lo primero es entender el momento en el que está Cambio Radical. Es un partido que está en la independencia frente al gobierno nacional, jugando un rol completamente propositivo. Ya lo mencionaba César sobre los distintos proyectos que hemos presentado en el tema de la reforma a la justicia, de la reforma a la salud, al régimen de regalías, entre otros temas. Entonces este es un partido que está hablando de la búsqueda del poder, pero a partir de contenidos y de propuestas, muchas de las cuales incluso hemos llegado a anticiparnos al gobierno nacional. Número uno. Número dos, estamos buscando los mejores candidatos. Número tres, no con dos tendencias, en eso discrepo. Yo creo que acá hay una gran tendencia, y es que usted al estar en Cambio Radical asume que Germán Vargas Lleras es su jefe natural y eso nos une a todos. Y obviamente si usted entra a mirar al detalle, hay unos más cercanos a un liderazgo parlamentario, otros que somos más cercanos a otro liderazgo parlamentario, pero que al final lo que nos une es una visión de la política como resultados y el reconocimiento de un jefe natural y de una persona fundamental para este país, como es Germán Vargas Lleras. Bueno, una cosa final aquí entre nos, ¿no? Aquí entre ¿Usted le hace más caso a Germán Vargas o a Fachar? Yo a Germán Vargas. ¿Y usted, doctor Lorduy, le hace más caso a Fachar o a Germán Vargas? A Germán Vargas. Y si Fachar lo llama y le dice, oiga, es que mire, ¿qué tal? Usted, No lo va a hacer. Usted le dice, no, yo obedezco a Germán Vargas. Es que no lo va a hacer. No lo ha hecho. Ajá. Y estoy seguro que no lo va a hacer. Ajá. Él respeta la disciplina, respeta que somos un partido, sabe que Germán es el líder de nosotros y así vamos a actuar. Ajá. Pues bueno, perfectamente, ustedes lo han visto, ha sido muy grato para la Casa Editorial El Tiempo y para toda la gente en las redes sociales, en el Facebook del Tiempo, en Twitter, en el canal de YouTube del Tiempo y por supuesto en eltiempo.com, tener aquí a dos representantes a la Cámara de Cambio Radical, a César Lorduy y a José Daniel López. Les agradecemos muchísimo a ellos dos por habernos acompañado y a ustedes por seguirnos en este rato de charla y de debate político. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, de Gracias. verdad.